Buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador y yo soy hijo de un alcohólico. Y estamos hoy reunidos aquí para celebrar o continuar celebrando el 17º aniversario del Grupo Nuevos Caminos de Pasadena, California. Felicidades al grupo y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Bienvenidos todos, en especial las 4 personas que tenemos hoy por vez primera. Bienvenidos. El aplauso que les hemos dado es la manera que tenemos en Al-Anon de decirles bienvenidos. Si en sus vidas la manera de beber de alguien es o ha sido un problema, Al-Anon puede ser la respuesta. Lo fue para mí y para casi todos los que estamos aquí. Nosotros somos una hermandad mundial compuesta por familiares de enfermos de alcoholismo. Y tenemos un propósito único: prestar ayuda a las familias de los alcohólicos. Y esto funciona, vaya que funciona, solamente que tenemos que hacerlo funcionar. En particular, yo les quiero decir que lo mejor que ha pasado en toda mi vida se llama Al-Anon. Y vaya que me resistí para venir. Yo no creía que esto funcionara o sirviera, porque era un grupito de autoayuda. No sé si alguien ha pensado así. Y digo yo inteligente, ¿cómo voy a depender de un grupito de autoayuda? Sin embargo, les puedo decir a ustedes 4 que vienen hoy por vez primera, que lo mejor que ha pasado en toda mi vida se llama Al-Anon. Ha sido lo más serio, lo más trascendente, lo más vital, lo más bello que me ha pasado en la vida. Bienvenidos, quédense con nosotros. Mi madre, para definir las cosas magníficas de la vida, decía: esto es canela fina. Y así es Al-Anon para mí, canela fina. Bienvenidos, quédense por siempre. Si ustedes quieren seguir sufriendo, ya saben a dónde. Y se sufre muy requete bien, ¿cierto? Pero si quieren dejar de sufrir, aquí estamos nosotros. Permítanos ayudarles. Les damos otro aplauso de bienvenida a las personas. Nuestro tema es un tema del que poco hablamos. Generalmente vivimos en un mundo de satisfacción instantánea. Metemos en el micro una taza con agua y en menos de un minuto o en un minuto está lista para ponerle café y tomar instantáneo así. Y metemos una tarjeta en el banco y nos da dinero instantáneo. Y todo es instantáneo. Y mucha gente también quiere recuperación instantánea. Así como, ya vine, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tomo? Ajá. ¿O qué hago? Y ya se me quitó ya me recuperé pues. Ajá. No es posible. A veces cuando la gente nos desesperamos porque las cosas no suceden como nosotros esperamos, o porque llevamos un tiempo y no hemos encontrado el camino o el rumbo, entonces decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es esto de la recuperación personal? Yo he platicado con muchísima gente a través de los años que tengo en el programa y hemos hecho esta observación. Cuando alguien se desespera o quiere las cosas así ya, sentirse bien, que el otro entienda, que cambie las cosas, le digo, veamos, ¿cuánto tiempo de tu vida te tomó joderte la existencia? Se me quedan viendo cómo. ¿Cuántos años te llevó llegar al estado emocional y mental enfermo en el que tú te encuentras y por el que viniste a buscar ayuda a Al-Anon? Se me queda viendo la gente y me dice, pues toda la vida. Pues sí. ¿Cómo cuántos tiene? Como todos son jóvenes de 20, pues nomás 20, ¿no? Y entonces, ¿como cuántos años? Pues tantos. Imagínate entonces que quizá nos lleve el mismo tiempo en años el proceso de la recuperación. Pero no hasta esos muchos años vamos a obtener beneficios. Podemos empezar a obtener beneficios hoy mismo si nos aplicamos. Recuerdo una tarde mi madre escribía, para variar, un programa para su grupo de Al-Anon. Yo no entendía nada de Al-Anon y me caía gorda mi mamá. Y que se pasara tanto tiempo con esas viejas de Al-Anon, que me la habían cambiado.
Y ella tenía un libro azul que se llamaba Viviendo con un alcohólico con la ayuda de Al-Anon, y que hoy se llama Grupos de Familia Al-Anon, que es nuestro libro básico. Y estaba tomando algunas cosas de ese libro para el programa que estaba haciendo. Y yo, no sé si han visto los leones enjaulados que van de un lado a otro y de un lado a otro, así como... Y en una de esas paso por el comedor donde ella estaba con su máquina de escribir y le digo, ¿y de veras creen tú y las Al-Anon que con un librito azul se van a recuperar? ¿Recuperar qué? Pues ¿qué perdiste? Mi mamá meneó su cabeza y dijo, hijo, tú no entiendes. Y efectivamente, no entendía. Ni siquiera tenía idea de qué era recuperación. Y menos aplicada esta palabra a un ser humano. ¿Recuperar qué? Si yo no he perdido nada. Con el tiempo yo vine a Al-Anon y empecé a hacer este proceso, porque la recuperación es un proceso. La recuperación no es una meta, no es un lugar a donde voy a llegar y ya voy a estar recuperado. Ajá. Sino la recuperación es un proceso permanente, un camino a seguir. La recuperación es un estilo de vida. Habemos seres humanos que vivimos en recuperación. Hay otros seres humanos que viven, bueno, no en recuperación, más bien como en friega, no sé. Fíjense, a veces los seres humanos que venimos a Al-Anon somos el único de nuestra casa que viene a un grupo. Y entonces la recuperación representa un camino muchísimo más difícil, porque vivimos con otros cuantos que no quieren recuperarse y que ni siquiera entienden lo que nosotros estamos intentando a través del programa. Y entonces venimos al grupo, nos sentimos bien, aprendemos cosas, tratamos de dar pasos dentro del programa y llegamos a nuestra casa donde están las mismas jetas, los mismos gritos, las mismas fregaderas y además te asusan. ¿Otra vez a Al-Anon? Pues ¿qué te dieron esas gentes? A ver si te llevas tu cama para allá. Ajá. ¿Otra vez? ¿Para qué vas? Si estás peor. Ajá. No sé si a alguien de ustedes le ha tocado vivir esto. Y entonces la cuestión es que se dificulta un poco más, pero yo considero algo. Cuando uno tiene de veras el propósito, la intención de recuperarse personalmente, pase lo que pase y vivas con quien vivas y hagas lo que hagas, vas a ir logrando dar pasos firmes hacia la consecución de ingresar en este proceso llamado recuperación. Aunque te pongan obstáculos. Yo fui el único de mi casa durante 18 años que estuvo en Al-Anon. ¿Vieran qué guerra? Al principio. Porque pasa una cosa muy particular. Al principio te empiezan a atacar. Como recoges tus canicas y ya no juegas al juego jodido que todos juegan, ¿sí? Entonces como que te quieren meter la pata para quitarte otra vez las canicas. ¿Cómo que te llevas tus canicas? Si siempre jugamos gacho. Si siempre nos gritamos y nos fregamos y luego lloramos y nos perdonamos. No sé si ustedes conocen. Sí, y luego nos volvemos a fregar y luego nos destruimos la existencia y cuando estamos bien nos jodemos y cuando estamos mal nos unimos todos para salir del hoyo. No sé si ustedes conocen mi casa. Sí, o sea, una vida tan dispersa, tan trastornada, tan loca, tan difícil, que cuando uno de estos integrantes de una familia mal sale y entra en el proceso de la recuperación, es atacado por los demás al principio. Pasado un tiempo, los demás te dicen, ¿cómo te ha servido ir ahí, verdad? Lo necesitabas. Y así como que ya te dan permiso, como que se acostumbran a que tú tienes un programa de recuperación, pero todos piensan que para ti está bien, porque eres el que estaba loco en la familia. Ellos están re bien jodidos, pero no se dan cuenta. Y pasado más tiempo, un día te empiezan a preguntar, ¿y yo puedo ir ahí donde tú vas? Ajá. Y así fueron cayendo mis hermanos en el proceso. Pero fíjense, no es tan fácil. Mucha gente, sobre todo
Cuando tenemos conflicto con el alcohólico o la alcohólica en nuestras vidas, cuando vamos desarrollando toda nuestra neurosis y vamos aprendiendo a vivir tan mal como lo hacemos en una familia alcohólica, llega un momento en que nos acostumbramos a vivir mal. Eso es un gran conflicto para la recuperación, porque miren, yo me recuerdo en mis primeros años en Al-Anon, yo hacía esfuerzos diarios por hacer cambios en mi conducta, por aprender de la vida, del programa, de mi propia historia, de mi persona. Todos los días hacía esfuerzos. Fue gigantesco el trabajo que yo he hecho conmigo, pero había como dificultad para ingresar de lleno en la recuperación, porque siempre, absolutamente siempre, tenía que tener un problema nuevo. No sé si a alguien todavía le gusta traer problema nuevo estrena uno como cada semana, cada mes problema, ¿no vino? ¿Que me comprenda? O sea, ya estaba arreglando algunas partes de mi vida, pero siempre tenía que haber un problemón, pues, ¿no? Así, de que yo sufría y me metía y todo lo demás sonreía, el trabajo iba bien, empezaba a tener amigos, ya hacía un bien a alguien, ya podía empezar a dormir tranquilo, pero traía un problema nuevo. No sé si vino. Ese del problema nuevo constante, ¿no vino? Un día, ya en el proceso, me pregunté en el Al-Anon, ¿por qué siempre tengo un problema? ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia mía a vivir en problematizado? ¿Por qué? Si tengo un programón. Y fue cuando empecé a descubrir que yo podía vivir libre del pasado y disfrutar íntegramente el presente, pero no fue tan fácil. Y les voy a explicar por qué no. Ustedes y yo durante años y años y años aprendimos el dificilísimo arte de cuidar a otros seres humanos. ¿Cierto o no? Ni les cuidamos nada, pero nosotros creíamos que sí. Ajá. ¿Cierto o no es cierto? Porque finalmente los otros hicieron lo que se les dio la gana y vivieron como pudieron. ¿Cierto o no es cierto? Y hemos perdido el tiempo de nuestra vida tratando de enderezar entuertos y no enderezamos a nadie. ¿Alguien de ustedes ha querido cambiar a otro ser humano? Por favor, los que hemos intentado. No, Joaquín, por favor. Honestidad, compañero. Sí. Ahora, ¿pueden alzar la mano los que lo lograron, cambiar a otro? No lo logramos. Perdimos el tiempo de nuestra existencia. No logramos que nadie haga lo que nosotros creemos que es correcto, piense como nosotros creemos que es correcto, actúe como nosotros creemos que es correcto. Hemos desperdiciado el tiempo de nuestra vida, nuestro esfuerzo y energía tratando de que otro entienda. Por eso es tan importante que necesitemos un proceso de recuperación. Fíjense, sin contar además con que cuando venimos a Al-Anon, con esa tendencia a cuidar a los demás, venimos y empezamos a cuidar a los del grupo. No sé si han visto esa. Que si esta habla mucho en tribuna, que si esta se enreda para hablar, que si esta se viste feo, que si aquella me habló fuerte. No sé si conocen gente tan campana, sí, que se pone a cuidar a los demás. ¿Saben que yo he visto mucho eso en Al-Anon? Cuando alguien me dice, ¿qué hago? Le dije, por favor, si quieres lo mejor que yo te puedo decir en la vida, y se los digo hoy a ustedes también, lo mejor que yo le puedo decir a un ser humano es, no cuides a nadie más que a ti mismo. Incluso, cuida a los demás de ti mismo. ¿Lo dije bien? Piénsenlo y verán que tengo razón. No cuides a nadie más que a ti mismo. No eres muy agradable si eres familiar de alcohólico y no tienes ayuda y necesitas ayuda. Es difícil vivir con una persona como yo sin ayuda. ¿Cierto o no? En mi país hay una expresión que dice, parece jarro de Tlaquepaque. O sea, que se rompe con cualquier cosa. Así, El otro día estaba en una convención nacional en la ciudad de Guatemala
Dice, en mi plática dije como jarro de Tlaquepaque, entonces me preguntaban, Salvador, ¿qué es jarro de Tlaquepaque? Digo, perdón, no estoy en México, estoy en Guatemala. Entonces les expliqué qué era y una compañera me gritó, sombrerito de esquipula. Ajá. Y entonces ya me enteré que en Guatemala no hay jarros de Tlaquepaque, sino sombreritos de esquipula, esos que se deshacen con cualquier cosa. ¿Alguien de ustedes, por la mirada fea de alguien, se ha ofendido? O porque aquel me habló golpeado. Y saben que llevamos eso a Al-Anon y eso impide el proceso de recuperación. Mientras tú y yo sigamos cuidando a otro ser humano, nunca entraremos de lleno en este proceso. Será bastante más difícil lograrlo. Y una vez en Al-Anon, bueno, empieza la pregunta, ¿recuperar qué? Como le pregunté a mi mamá aquella vez, ¿se acuerdan? ¿Recuperar qué? ¡Wow! La cordura. Recuperar la cordura. ¿Alguien de ustedes pensaba que el otro pensaba que tú pensabas? Eso es locura, porque nadie puede adivinar el pensamiento de otro. Pero yo pienso que tú piensas que yo pienso. No sé si vino. Eso es locura. O por ejemplo, cuando el alcohólico, en su extremo sentido de culpabilidad, te convence de que la culpable eres tú. Y dices tú, no, sí vieja, si no hubieras dicho esto o hecho esto, yo no hubiera hecho esto otro. Así es de que tú tienes la culpa porque yo lo hice porque tú no me dijiste o hiciste o no hiciste. Y aquella dice no y él insiste en que sí. Y ella dice no y para las 3 de la mañana ya dijo que sí, ella. Y él logra con su terquedad convencerla de que la jodida es ella, cuando el jodido es él. Y ya que logró convencerla totalmente de que ella está loca y que ella, por culpa de ella, él hace lo que hace, que entonces él en su magnanimidad la perdona. Y ella se siente tan agradecida por esta distinción. ¿Saben cómo se llama eso? Locura. ¿Sí me explico? Que una persona acepte que la inculpe otra más jodida y luego que se crea que de veras tiene la culpa y luego que la perdone de lo que el otro hizo, eso es locura. Por eso necesitamos recuperar la cordura. ¿Ustedes han hecho cosas locas? Como dar vueltas inútiles buscando las llaves que traen en la mano. Ajá. ¿Alguien ha buscado sus lentes trayéndolos en la cabeza? Esas son cosas locas. Yo necesito recobrar la cordura. Necesito recobrar la capacidad en muchas cosas porque soy incapaz. Necesito recobrar el control sobre mi vida. En vez de que sea una vida ingobernable, necesito recobrar el gobierno de mi vida. Necesito recobrar la paz. Necesito recobrar la fe. Necesito recobrar el sano juicio. ¿Alguien con el juicio jodido aquí? De ese que yo pienso que tú piensas, que el otro piensa que dijo que yo pensé. Ajá. Esas son tarugadas, eso lo inventan las mentes jodidas. Y entonces necesito recobrar el sano juicio, necesito recobrar la alegría de estar vivo, necesito recobrar la amistad conmigo mismo, necesito recobrarme a mí, porque yo descubrí en Al-Anon que mi principal enemigo en la vida era yo. ¿Quién creen que me hizo cacarizo? Yo me pellizqué hasta desesperadamente para quitarme los barros. ¿Quién me hizo cacarizo? Yo me autoagredí en la vida. Yo me fregué en la existencia. Yo no me dejaba dormir. Tengo que recobrar todo eso en la vida. ¿Queda la idea? O sea que sí hay muchísimas cosas que recobrar. La seguridad. ¿Saben que la mayoría de los familiares de alcohólico es presa de los miedos? Tengo que recobrar la seguridad en mí mismo, tener la certeza de la existencia de un Dios amor que me guía y me dirige y está conmigo, pase lo que pase, y que no me dé miedo. Pero no es tan fácil como decirlo. Llegar a esa convicción está dentro del proceso de recuperación. Tengo que recuperar montones de cosas. ¿Va quedando la idea?
Ahora fíjense, ya vimos qué es la recuperación y qué es lo que tengo que recuperar. Ahora, ¿cómo lograr entrar en ese proceso? Y luego, ¿cómo vivir el proceso? Veamos, ¿cómo entrar en el proceso de recuperación personal? Una de las cosas que más tristeza le causa a mi corazón todavía hoy es ver tantos grupos de Al-Anon centrados en el problema y no en la solución, el programa. La gente va a los grupos a hablar de sus broncas personales. Y me hizo y me dijo y me tornó y me retornó, me mentó la madre y mi hijo me odia. No sé si han oído eso en Al-Anon. Todos los hijos odiamos a la mamá, todos. Unos más poquito y otros más, pero también la queremos mucho, ¿sí? Así es de que no te sorprendas, no vengas al grupo a hablar de otros, tú tienes derecho a tu recuperación personal. Pero muchos de nosotros, como estamos acostumbrados a vivir muy mal, cuando se nos presenta la disyuntiva de aprender a vivir bien no nos gusta, porque entonces, ¿cómo vamos a sufrir? No sé si aquí haya adictos al sufrimiento. ¿No vinieron los adictos al sufrimiento? Tenemos uno allá que se siente solo, 2, perdón, sí, 3, 4, ¿no está solo, compañero? ¿Está bien? Sí, 5, 6, 7, ya, nomás 7 tenemos, está poquito, 8, perdón, es que quería pares. Fíjense, la cuestión está, ¿cómo dejar de sufrir si estoy acostumbrado? Y entonces en esto ingresa uno de los más grandes conflictos, sobre todo de los que hemos crecido en hogares disfuncionales, no necesariamente alcohólicos, sino disfuncionales, el autosabotaje. Cuando a un ser humano que creció en un hogar jodido, es un adulto y le empieza a ir bien en la vida, por ejemplo, Dios le regala al Al-Anon, lo empiezan a querer y se va corriendo asustado, que porque lo abrazan y que porque se trata de vivir bien y él no está preparado. Entonces se espanta de estar bien y se mete la pata para sabotearse el éxito. ¿Saben que eso nos pasa sobre todo a los hijos de alcohólicos? Nos metemos la pata para sabotearnos el éxito. Si estamos en un noviazgo firme, tronamos. Que un buen trabajo, nos peleamos y hacemos que nos corran o renunciamos. Es decir, y esto parece fácil de decir, pero es muy cruento lo que estoy diciendo, es muy, muy grave, porque como nos acostumbramos a vivir mal, cuando nos va bien no sabemos qué hacer con el éxito, y entonces nosotros solos nos saboteamos y llenamos la tarjeta de crédito y ahora no tenemos con qué pagarla. ¿No vino? No vino. Más bien no dijo que vino, pero ahí está. Y entonces hacemos un montón de conflictos en nuestra propia existencia. Así es de que cuando se nos ofrece la disyuntiva de entrar en este proceso, nos espanta. Fíjense, a veces sí sabemos, pero no lo creemos, que merecemos lo mejor del mundo, que necesitamos aprender a vivir con calidad, que valemos muchísimo como para vivir una relación jodida, como para vivir pobres, como para vivir en zozobra, en angustia permanente. Nosotros no valemos eso, valemos la paz del alma, valemos el regocijo y la felicidad y el amor, pero conseguirlo es tarea mía, no viene solito porque estoy guapo. Bueno, ni estoy, ¿verdad? Pero no llega solito. La cuestión es, tengo que trabajar para conseguirlo. No es así como por ósmosis. Dios no es mago, no nos da lo que le pedimos. Eso no es verdad. Si nos diera lo que le pedimos, aquí habría muchas, pero muchas viudas y algunos huérfanos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Podríamos alzar la mano los que le pedimos a Dios que mejor ya se lo llevara al Miren cuánta viuda y huérfano habríamos aquí. O sea, no es magia, es chamba. ¿Cómo entrar en ese proceso? Dice Al-Anon que para que un ser humano entre en el proceso de su recuperación personal, tiene que atravesar por las 3 fases del programa: conciencia, aceptación y acción.
Si una persona no se conoce a sí misma, no tiene conciencia de sí misma, difícilmente va a entrar en el proceso. Más bien, no va a entrar en el proceso porque no se mira a sí misma. Fíjense, yo he descubierto algo. La mayoría de los seres humanos que yo conozco tienen más conciencia ajena que propia. ¿Lo demostramos? ¿Me ayudan a demostrar esto? ¿Me contestan con injundia? Es decir, así fuerte. ¿Sí me ayudan? Hey, are you here? Yes, you do. Ok, ahí va. Sí me salió bien, lo practiqué toda la tarde. Fíjense, ¿ustedes en quién piensan más? ¿En ustedes o en los demás? Otra pregunta. ¿De quién hablan más? ¿De ustedes o de los demás? Ahí está el problema. Ustedes y yo durante años hemos pensado más en los demás y hemos hablado más de los demás que de nosotros mismos. Según los entendidos en la materia, cuando una persona piensa más en los demás y habla más de los demás, tiene un síndrome llamado autoestima baja, porque no se siente lo suficientemente importante como para tomarse en cuenta, hablar de sí mismo, entrar en procesos, etc. Y entonces su autoestima es muy baja, deteriorada. ¿Por qué? Porque no pienso en mí como una persona importante. El otro día fui a comer con una mujer y sus 2 hijos. Sus 2 hijos y yo pedimos de comer, ella no. Y le dije, ¿no vas a comer? Me dijo, sí. ¿Y qué vas a comer? Es que como ellos lo dejan, yo me lo como. ¡Qué gacho! Le digo, no, pide de comer tú, pero es que ellos lo van a dejar. Cuando lo dejen, pide cajas para llevarlo y eso cenan y eso almuerzan al día siguiente para que aprendan a no desperdiciar. Pero tú traga lo que a ti se te hincha, no lo que se les hincha a tus hijos. Le digo, vieras en Los Ángeles, nadie hace esa pendejada. ¿Verdad que aquí cada quien se considera bien a sí mismo? Wow, fíjense. ¿Cómo un ser humano va a venir al Anon y hablar de sí mismo si no se conoce, si no se sabe, si no se percibe? Pero habla de los demás, de los demás, de los demás, de los demás, porque piensa que los demás son su problema. No se da cuenta que su problema es él o ella mismo. Ella piensa que si los demás cambian, ella va a estar bien o él. Y eso no es verdad. Porque tú puedes aprender a vivir con los demás y respetarlos cambiando tú, mejorando tú. Ahí viene la pregunta que siempre les hago. ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? Creo que ya nos respondieron ahí, bien respondidos. Le da gozo de vivir con alguien como ella. ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? No, me dije yo. Cuando a mí me lo preguntaron, yo grité desde el fondo de mi estómago, ¡no! ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntó el cuate. Y fue cuando yo empecé a verme a mí. En Al-Anon me ayudaron a enfocar mi atención en mí mismo. ¿Saben que yo he visto gente en Al-Anon, magnífica gente, que friega un grupo y que no se da cuenta y que piensa que está bien? Y como no se ve, no hace el cambio. No sé si han visto ese fenómeno. Hay gente que solo habla de él. A veces ellos, él. Y vas a su reunión de grupo y siempre está hablando de ellos, él. ¿La conocen? Él. Y tú le dices, ¿y tú? Pues yo creo que también, pero es que él. ¿Y tú le has hecho algo? Pues sí, pero es que él. Esa persona está gravísimamente enferma, pero no se da cuenta. Ese es el gran conflicto. ¿Va quedando? ¿Saben cuándo esa persona
¿Va a entrar en el proceso de recuperación? Nunca. Porque lo que esa persona quiere es que el otro cambie, que el otro entienda, que el hijo llegue a la hora que ella le marcó. No sé si vino. Ajá. Si tú tienes que marcarle horas a tu hijo o a tus hijos, piénsate, en tu casa no es agradable estar ni vivir, por eso ellos no quieren entrar. Si tu casa fuera un lugar bello, no tendrías que poner horarios, estarían metidos ahí con los amigos, las novias, los novios. Pero si tienes que poner horario es porque en tu casa se vive gacho. ¿Lo dije bien clarito? Pero eso nunca lo vemos, no nos vemos a nosotros mismos. Y cuando un ser humano no se mira a sí mismo, aunque venga Al-Anon, no va a pasar el milagro de la recuperación. Porque va a seguir hablando de ellos, él, ellos, él, ellos, él, y nunca de mí. Y hay tanto que ver de uno. Por ejemplo, tu arreglo personal. ¿Cómo es tu arreglo personal? ¿Qué proyecta tu arreglo personal? Yo recuerdo que a veces mis pelos ya estaban así y yo decía, me tengo que ir a la peluquería. Una semana después, tengo que ir a la peluquería. 15 días después, tengo que ir a la peluquería. Un mes después, con los pelos que ya no los puedo arreglar, a huevo a la peluquería porque ya no puedo. ¿Conocen a alguien negligente con su persona? Tengo que hacer algo ahí. O por ejemplo, los tonos de mi voz. ¿Cómo son los tonos de mi voz? Apúrate. Hijo, por favor, es la última vez que te... Guácatelas. Qué gacho vivir con alguien así, ¿verdad? ¿Ustedes escuchan sus tonos de voz? Empiecen hoy. Vienes a Al-Anon y más o menos es así la voz. Margarita, Joaquín, Rosy, qué gusto, qué alegría. Pero llegas a tu casa, ¿cenaron? No me puedo ir porque no cenan aquí. ¿Qué pasó? ¿Le dijiste a tu tía? ¿Alguien conoce la diferencia de sus tonos de voz en casa y en el grupo? ¿Con los amigos y con alguien que está atravesado? ¿Se dan cuenta? Tengo que trabajar ahí. Mis miedos, ¿puedo darme cuenta de mis miedos? Tengo que trabajar mis miedos e irlos venciendo paulatinamente. Cuento con la ayuda del grupo, de la literatura, del apadrinamiento, del programa y de Dios sobre todo. Y entonces voy a entrar en el proceso. O por ejemplo, mi pequeñez, eso que me crea miedo a hacer, eso que me da inseguridad. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo venciste la inseguridad? Porque yo he platicado que yo llegué con las manos sudadas a Al-Anon. Me sudaban tanto que me daba vergüenza darlas. Siempre traía servilletas o Kleenex para secar las manos. Y ya estaba para darle, ya estaba empapado otra vez. Y eso me daba una rabia conmigo mismo. Pero eso era mi extrema pequeñez, mi inseguridad. Yo aprendí a vencer la inseguridad haciendo aquello que me la provocaba. Descubrí que para volverme seguro tenía que hacer lo que me creaba inseguridad. Y cuando veía que no se me caía nada y que el sol seguía colgado en el mismo sitio y que no pasaba nada, como que, sí pude. Por ejemplo, hablar por teléfono me creaba inseguridad. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y si no está? ¿Y si se enoja? ¿Y si mejor mañana? No sé si alguien ha tenido problema para hablar por teléfono, para no sentirme tan solo. Los del problema para hablar por teléfono. ¡Wow! No estoy solo. Eso me creaba inseguridad y entonces lo empecé a hacer. Buenas tardes. Porque descubrí además que fingía la voz del de extremo. Bueno, ¿puedo hablar con fulano? No sé si alguien ha descubierto que finge la voz al teléfono. Eso me impactó, porque como no me veía a mí, yo solo veía a los demás, como muchos de ustedes. Entonces en Al-Anon tuve que empezar a cobrar conciencia de mí mismo. Si tú quieres entrar en el proceso de la recuperación, tienes que verte a ti más. ¿Sí? ¿Me gusta cómo soy? ¿A ustedes les gusta cómo son? Fíjense, a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo movemos el cuerpo.
¿Les digo algo sobre el cuerpo? El 80% de lo que un ser humano dice, lo dice con el cuerpo, la cara y los ojos, sin hablar. Ustedes y yo, con una elocuencia extraordinaria, hablamos todos los días sin decir nada, mucho más que con la boca. Pero venimos a la nona y decimos, pero si no le dije nada, ¿no? Y la pinche jeta que le colgates, le dijo muchísimo más que lo que le pudiste haber dicho con la boca. ¿Sí me explicó? Miren, ahí les va. Ustedes dirán si digo algo. ¿Hablé? Sí, dije un montón de cosas. A veces nuestro cuerpo dice muchísimo más que nuestra voz, no a veces, siempre. El 80% de lo que ustedes y yo comunicamos, lo comunicamos con el cuerpo. Y si el cuerpo está mucho más de lo que imaginamos. Estás triste. Te sientes mucho. ¿Puedo verme a mí? Mientras tú y yo no tengamos conciencia personal, no podremos entrar en el proceso de la recuperación. ¿Queda muy clara esta idea? Mientras tú veas más a los demás y pienses más en los demás que en ti, estás súper jodido. ¿Lo dije muy claro? ¿Se acuerdan que un día les compartí que inventé un recuperonómetro? O sea, no es un aparato, sino una idea para medir la recuperación personal. Ahí les va mi recuperonómetro. Si piensas más en los demás que en ti mismo, estás jodidísimo. Entiéndase, gravemente enfermo. Pero si piensas más en ti y en el programa, felicidades, ahí la llevas, te estás recuperando. Pero aquí hay otro problema. A ustedes y a mí nos enseñaron que pensar en nosotros es egoísmo, ¿cierto? Y eso no es verdad. Si yo pienso en mí en función de reconstruirme, de sanar, de mejorar mi actuación en la vida, no es egoísmo, porque si yo hago eso, ustedes van a salir beneficiados y entonces me voy a brindar mejor a ustedes. La idea entonces es que yo centre mis esfuerzos en mí mismo. Una vez que empiece a tener conciencia propia, aceptarme tal cual soy. Porque yo he visto esto mucho, miren, cuando uno empieza a descubrir que no sabe amar, que no sabe hacer amistades, que no sabe perdonar, que no es buen hijo, que no es buen hermano, que no es buen padre, que no es buena pareja, porque uno empieza a descubrir eso en Al-Anon, ¿cierto o no? Y empiezas a ver todas esas cosas y te duele, y dices, ¿y ahora? Y entonces te rechazas. ¿Por qué? ¿Por qué? No. La segunda idea de las 3 fases del programa es acéptate como eres, porque Al-Anon tiene una premisa. Todo lo que yo pueda hacer conmigo mismo debe empezar por la autoaceptación. Lo podemos leer en la página del 31 de julio de Un Día a la Vez. Dice, si no encuentro que haya hecho ningún cambio el día de hoy, no me desanimaré por ello. Entre otras cosas, porque debo aprender a aceptarme
a mí mismo tal cual soy. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer con el programa debe empezar con esto: aceptarme a mí mismo tal cual soy. En vez de rechazarme y dolerme, y cabronarme porque no me gusto, no, aceptarme tal cual soy. Y entonces he entrado al proceso de recuperación. Duele aceptarse, duele verse tan jodido. No sé si a alguien de ustedes le dolió tanto como a mí, pero duele. Y además como que Alanón, y sobre todo al principio, siempre que lees o platicas con tu madrino, vas a juntar, como que el jodido siempre eres tú. No sé si han tenido esa sensación. Ahora resulta que el jodido siempre soy yo. Y eso es cuando estás adquiriendo conciencia personal, ¿sí? Una vez adquirida la conciencia, acéptate, dice Alanón, tal cual eres. Cualquier cosa buena que puedas hacer debe comenzar con la aceptación. Y ahora sí empieza la acción, entrar en el proceso. Miren, el ritmo de cada ser humano es distinto. Nunca le pidan a alguien que haga lo que ustedes pueden hacer, porque el ritmo de cada persona es distinto. A veces yo voy a grupos que dicen, habla de servicio para ver si se despiertan y sirven estos inservibles. No es así. Si quieren que ellos sirvan, entonces ayúdenles a recuperarse, porque cuando una persona está en el proceso de recuperación, le da cosquillas la vida para servir, para regresar con algo lo que ha obtenido en recuperación, ¿cierto o no? Pero si los obligas a servir, van a echar a perder el servicio y a ellos. No los obligues a nada. No te hagas cargo de los demás en el grupo, hazte cargo de ti. Yo recuerdo a una compañera, no hablaba nunca, y yo le decía, ¿no quieres hablar? Fulanita, habla, ¿te va a servir? Le quiero preguntar a fulanita si quiere decirnos algo respecto al tema. Hablaba con ella antes o después de la reunión. Hoy sí vas a hablar, tienes que hablar. Mira, aquí dice que si hablas fomentas tu recuperación. Y ella se apanicaba cada vez que yo me acercaba a ella. Un día estábamos en un café antes de la junta y llegó y me dijo, hola, le dije, bienvenida. Te soñé, me dijo. ¿Me soñaste? ¿Y cómo me soñaste? Me perseguías con un cuchillo para que hablara en la junta, me dijo. ¿Saben qué me impactó? Fue como un llamado de Dios, déjala en paz. Hazte cargo de tu recuperación, no de la de ella. ¿Algún jodido que se esté haciendo cargo de la recuperación de otro no vino aquí hoy? Todo mundo viéndose a sí mismo aquí. Por eso me gustan Los Ángeles. Cada persona centrada en sí misma. Sí, ¿verdad? Ningún jodido haciéndose cargo de la recuperación. Pero es que llega tarde, compañero. ¿Qué hacemos? Aguántate y no te metas en lo que no te importa. Tú no puedes saber. No te metas. No te hagas cargo del otro. Hazte cargo de ti. Ese es el primer paso a la recuperación. Hacerme cargo de mí. ¿Va quedando? Pero ¿y si se caen? Pues que se levanten. Y si se van, diles adiós. Y si se enojan, se tienen que contentar. Pero es que es mi familia. Sí, pero no la compraste. Veles a preguntar si les gusta vivir contigo. Váyanles a preguntar a su familia si les gusta vivir con ustedes como ustedes son. ¿Qué creen que les responderían? Vete a más juntas, por favor. ¿Cierto o no es cierto? Porque cuando vas a junta llegas como domesticado, así como... ¡Wow! Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar la acción de mi vida. Miren, los ritmos. A veces unos aprendemos con más soltura que otros. Unos captamos la esencia de las cosas de inmediato, mientras que otros nos tardamos para captar. Por eso no le podemos pedir a nadie que vaya a nuestro ritmo. Y por eso debemos aprender a fomentar el bienestar común respetando los ritmos de los demás. Su forma de hacer las cosas, su forma de ver las cosas. Miren, cada persona desde su óptica tiene su razón.
Y aunque no sea igual a la mía, es su razón y yo debo respetarla, así como yo espero que se respete mi razón. Eso es entrar en el proceso. Cuando yo empiezo a aceptar la diversidad y dejo en paz a los demás. He dado un paso gigantesco. Hay señoras que dicen, pues ya no les digo nada. No, ya no. Pero aquí, adentro están, a la derecha, 1, 2, 3, 1, 2. Que haga esto, que haga. Bueno, yo lo digo por su bien, pero no me debo meter porque estoy lanón, pero que se vaya para allá, para allá, para allá. Y hasta le hacemos así, ¿no? O sea, seguimos igual de jodidos, pero callaos. ¿Ah? No sé si alguien ha pasado por esa etapa, que es que ya los dejó en paz, pero no es cierto. Aquí lo sigue cuidando. Que te vaya bien, hijo. Sí, adiós. Dios mío, te lo encargo, que no le vaya a pasar esto, que no le vaya a pasar. Ay, espérate, Dios sabe qué hacer. No le des instrucciones. ¿Alguno que instruya a Dios, que se sienta más chicho que él? ¿No vino? Hey, déjalo. Dios sabe su chamba y su cuento. No le des órdenes a Dios. Fíjense, así de graves podemos llegar a estar. La cuestión entonces es atorarle. Y yo les voy a explicar algo que me pasó a mí que me gusta mucho. Yo empecé mi recuperación mediante el lema solo por hoy. Mi madre decía que los lemas son fáciles de entender, fáciles de aplicar y fáciles de resultar. Y cuando un ser humano empieza a usar los lemas, quizá no arregle todo lo desarreglado que está en su vida, pero hay una cosa importante, empieza a meter orden y concierto en su vida diaria. Y empieza a bajarle al ritmo del estrés, de la angustia, del dolor. Y entonces empieza a haber orden y empieza a haber resultados buenos de pequeñas cosas. Y además los lemas son asequibles, accesibles. Y entonces un ser humano cualquiera, por lento que sea su ritmo, puede empezar a tener resultados inmediatos por haberse unido a Al-Anon. Inmediatos. No como tanta gente que conozco que tiene 3 años en Al-Anon y no le cae el 20. Sigue hablando de su husband. No sé si vino. Sigue terca que el husband y que los digo, qué güey. Ya, ¿por qué no? Mira, vete de Al-Anon, date en toditita la maceta, ajá, y cuando entiendas que estás jodida tú, aquí te esperamos. ¿Lo dije bien? Y no se dan cuenta. Y a través de los lemas podemos ingresar orden a nuestra vida y empezar el proceso de recuperación. Este proceso es un camino por el que vamos a transitar el resto de la vida, una forma de ser. Un día, en una junta para profesionales, me preguntó un psicólogo, Salvador, ¿en cuánto tiempo dan de alta a una persona en Al-Anon? Le digo, no damos de alta a ninguna persona. No es un tratamiento como el que ustedes dan, sino es una forma de vivir. Es como si usted me preguntara, Salvador, ¿en cuánto tiempo va a dejar de ser miembro de esa iglesia? Nunca. Yo pertenezco a esa iglesia y es un estilo de vivir. A nivel espiritual, lo mismo es Al-Anon, para que se me quite lo loco por ser hijo de un alcohólico. Nunca habrá un día en que no necesite la magia de este programa. Miren, yo hoy no vengo a Al-Anon por lo que vine originalmente. Yo hoy vivo en la luz. Cuando vine aquí vivía en la oscuridad. Yo no vivo en el caos más. No tengo conflicto con ningún ser humano. Estoy bien en general. Pero sigo teniendo necesidad del programa. Y además ir a mi junta llena mi tanque espiritual y puedo vivir bien el resto de la semana. ¿Sí explicó? Sigo necesitando. Lo que les platicaba el otro día, ahora tengo un conflicto nuevo que surgió con la edad. Mi cabeza y mi corazón piensan que estoy joven, pero mi cuerpo se encarga de desmentirlos. Y traigo una bronca con ello. Y entonces ahora tengo que entrar en el proceso de la autoaceptación para saber que ya no puedo subir escaleras de 2 trancazos. Y pam, 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 subía yo, bajaba, me brincaba, cargaba. Y ahora... No sé si conozcan a alguien que le pase eso como a mí. Sí, ¿verdad? Que es bien... Y como que te descontrola, pues si yo podía hacer esto y de pronto estoy sentado mucho rato en un lugar y cuando me paro, yo quería caminar como siempre, no puedo. Así como que me tienen que dar cuerda ahora para poder empezar nuevamente.
Miren qué raro me siento con eso, porque es una novedad en mi vida y necesito el programa para ese nuevo proceso. ¿Sí explico? Ya no tengo las broncas que tenía, pero estoy enfrentando otras nuevas, así es de que tengo que aprender a vivir con esta nueva carga, ¿sí? Y eso es emocionante, y ando emocionado haciéndolo, así es de que tengo que aprender a vivir nuevamente. No ha terminado mi proceso, nunca terminará. Ha pasado por etapas, pero ha valido la pena. Les invito, sobre todo a los lentos. ¿Aquí vinieron lentos? Sí. Los lemas. Por ejemplo, no se vaya usted hoy a la cama sin hacerle un bien a alguien, pase lo que pase. Dice el solo por hoy. Solo por hoy ejercitaré mi alma en 3 formas. Le haré un bien a alguien sin pregonarlo. Si se descubre, no valdrá. O sea, no tengo que pregonar que soy bueno. Extra, la extra, el buenazo del Salvador le hizo un bien a fulano. No. Tengo que callarme y tragarme la pretensión, ¿vale? Pero no puedo ir a la cama sin hacerle un bien hoy a alguien. ¿Saben que esa es una propuesta que yo me hice cuando conocí este lema? Hace ya casi 33 años, y me dije a mí mismo, de hoy en adelante, cada vez que sea hoy, un bien a alguien, sin pregonarlo. Yo les puedo garantizar algo, si nuestro programa todo fuera nada más esto, hacerle un bien a alguien, estaríamos del otro lado. Habríamos crecido espiritualmente de una manera bien importante. ¿Saben que cuando yo vi esto en la junta, yo tenía unas cuantas juntas en Alanón cuando vimos este lema, y me fui a mi casa y caminé cuadras y cuadras, piense y piense, ¿qué será hacerle un bien a alguien? ¿Cómo qué será hacerle un bien a alguien? Cuando iba llegando a mi casa dije, ya sé, pasarle la calle a un ciego. ¡Wow! Sí. Y cuando entré a mi casa me dije, ¿y de dónde voy a agarrar ciego todos los días para pasarle la calle? Fíjense, tenía 28 años de edad y ni siquiera tenía idea de que era hacerle un bien a otro ser humano. Ni siquiera tenía idea. Había vivido tan enfrascado con mi familia y sus problemas y sufriendo tanto que no podía ver a la humanidad y menos hacerle un bien. ¿Saben que yo he visto gente en Alanón con esa misma dificultad y yo puedo ayudarles porque yo la tuve? Hágale un bien hoy a alguien, no lo pregonen. Y cuando sea mañana, otro. Cada día un bien. Que aquella persona no puede con su carga, ayúdele. Que esta persona necesita una orientación, désela. Que aquella necesita un hombro para llorar, présteselo. ¿Sí me explico? Hágale un bien a alguien. Que hoy llegó una persona nueva al grupo y nadie levanta la mano, levántela usted y hágale un bien al nuevo, contándole su propia historia. No la del alcohólico, la suya. ¿Lo dije bien? Es tan fácil. ¿Saben que mi papá decía que el programa es como un acto de magia? Dice, mira hijo, el mago hace el acto y tú dices, ¡guau! Pero si el mago te dice, ven, y te enseña cómo lo hizo, y dices, ¡ah! Así es el programa. El chiste es encontrarle el truco. ¿Sí me explico? Va a empezar la fiesta. ¿Sí, verdad? Fíjense, empecé con poquitas cosas. No te satures. Mi mamá me dijo un día, porque yo la urgía a que me dijera cómo poner en práctica la magia del programa, y me dijo, no es magia. Mira, hijo, con Al-Anon vas a empezar a entrar en tu interno. A mí me pasó, me dijo, y me puso un ejemplo que me gustó mucho y que aún recuerdo. Dice, mira, con Al-Anon abrí la puerta de mi interior. Estaba tan tirado por haber estado descuidado tantos años de vida que no se podía abrir bien la puerta, pero pude atisbar dentro de mí y encontré y vi cosas magníficas, pero cosas muy feas también. Necesitaba una limpieza a mi interior, necesitaba arreglos profundos,
pero había candiles hermosos y cuadros bellísimos, como el interior de una casa. Y a veces, hijo, por querer ir a arreglar aquel cuadro gigante y quitar las telarañas del candil, te tropiezas con las pequeñas basuras que están a la entrada y que por fáciles no quitaste. Empieza por quitar las pequeñas basuras que te impiden abrir toda la puerta para que tú puedas entrar en tu interno y empezar a arreglarlo. Porque de eso se trata la recuperación, de que te arregles por dentro, de que aprendas a mejorar tus sistemas de vida. Incluso, y esto es muy difícil, que desaprendas lo aprendido. Muchas cosas que nos dijeron nos han estorbado en la vida de una manera importante. Por ejemplo, los miedos. No le abras a nadie, no hables con desconocidos, no entres a casas extrañas, no aceptes nada de nadie, nadie da nada por nada. Cuidado, cuídate, hija, porque todos los hombres son malos, lo único que quieren es aquellito. ¿Conocen a mi mamá jodida que nos sembró en la mente un laboratorio de ideas negativas y que tú sales a la vida así, miren, así? Porque todo mundo te va a hacer daño. Y eso no es verdad. La mayoría de los seres humanos es buena gente. Hay muy poca maldad en el mundo, muy poca. Sí hay, pero es poquititita. Más bien hay gente equivocada, y eso sí hay mucho. Pero la cuestión es, tengo que desaprender eso. Tengo que quitar de mi mente esas cosas tan jodidas que me dieron cuando yo era un niño y se fijaron para siempre ahí. ¿Alguien de ustedes lo educaron así como mi mamá a mí? A ver los del laboratorio de ideas negativas, por favor. ¡Guau! ¡Guau! Vaya que no sé. ¿Y para quitarlo? A ver, quite eso de ahí. Si todo mundo te quiere dar por la espalda y tú estás así en la vida. No es cierto. Esto no es verdad. Nadie se amanece pensando en ti, fíjate. Nadie. Y nadie amanece pensando cómo joderte la existencia. Si te la joden es porque así son, pero no por ti. Cuando yo entendí eso, mi vida cambió. Fíjense, empieza a hacer pequeñas cosas. Un programa de tu día. Introduce orden en tu vida. Un programa de tu día. Yo empecé por un papelito. Miren, en las noches recuerdo más lo que tengo que hacer al día siguiente. Y empecé a escribir lo que tenía que hacer mañana. Y en la mañana le ponía horario, me lo echaba a la bolsa y empezaba a checar lo que iba haciendo. Empecé a descubrir que gracias a ese pequeño programa yo podía hacer más cosas cotidianamente de las que usualmente hacía. Y además me sentía satisfecho y no dejaba pendientes en la vida. Por ejemplo, no pagaba intereses en las tarjetas. Y lo menos acordé, híjole, no pagué ya se venció. Bueno, pues ahora el mes que entra. No sé si vino. ¿Quién hace eso? Y vas postergando todo. Y entonces todo está de cabeza. Y son pequeñas cosas que se van acumulando y que van creándote angustia, dolor, rabia, desasosiego interno. ¿Qué tengo que hacer? Introducir orden en mi vida y estoy como aplanando el terreno jodido para que crezca la recuperación. ¿Va quedando la idea? Y entonces voy a hacer pequeñas cositas. Un programa de mi día, voy a leer todos los días 10 minutos. Yo entiendo, hay mucha gente que durante 20 años bregó con el alcoholismo activo en su vida, con el alcohólico, y nunca leyó un libro y de pronto viene a la anónica, es que hay que leer. Pues taca. ¿Ustedes saben qué es taca? Tacanijo. Ajá. Y entonces dices, pues si está bien difícil que una mujer que no ha leído en 30 años se ponga a leer hoy, pero tiene que hacerlo, porque si no, no va a crecer. Entonces todos los días hoy, 10 minutos de lectura, tratando de concentrarme. Dice, hoy no tendré miedo. ¿Por qué? Y empiezas a decir, qué fácil decir, no tendré miedo, pero viene esto y que le voy a decir. ¿Qué te puede hacer? Nada. Ponte en lo peor que puede pasar y verás que no pasa nada. ¿Saben que empecé a trabajar mis miedos y empecé a vencer mis miedos por primera vez en mi vida? Y entonces estás tan ocupado contigo mismo que no tenés tiempo para meterte en lo que no te importa. Y entonces el beneficio es doble,
porque estás construyendo tu interno, le estás dando orden y los demás están en paz porque ya no los friegas. Y pasa otro detalle, conforme te empiezas a ver a ti, dices, esto duele, pero ya me di cuenta, es igual que lo que ellos tienen, y ahora en vez de rechazarlo o querer que lo arreglen, lo comprendes. No sé si les pasa esto. Cuando te empiezas a comprender a ti, empiezas a comprender a los tuyos y dejas de exigirles que caminen por el camino de la derecha. No sé si todavía... Se los voy a plantear de otro modo. Cuando tú estás ocupado contigo, no te metes en lo que no te importa. Así de fácil. Porque estás ocupado contigo, haciendo tus cosas. Y además porque le hablas a tu madrina y te sientas a leer tu literatura y haces planes para aplicar cosas tan sencillas como, solo por hoy, haré 2 cosas constructivas que preferiría no hacer. Por ejemplo, lavar y planchar. Callarme la boca y coordinar la junta. Comerme el aguacate y acostarme a tiempo en vez de ver tanta televisión. Me estoy explicando, cada día escoges 2 cosas constructivas que prefieres no hacer y hacerlas. Y vas creciendo como ser humano y el orden empieza a entrar en tu vida y empieza el proceso de tu recuperación personal. Que yo siga aquí, que no se den cuenta que aquí están secreteando la Angélica y la Mague. Entonces fíjense, cuando tú empiezas a hacer eso, descubres cada cuándo, porque la idea del lema es no más hoy. Yo era un ser que vivía en el pasado y en el futuro. ¿No vino? En el pasado y en el futuro. Dice la Oficina Mundial, quien tiene un ojo en el pasado y otro en el futuro, está visco para ver el presente. Estaban los viscos, los que alzanos la mano. ¿Sí? Fíjense, y entonces la idea era anclarme en el hoy. Miren, sentarme a comer y comer, en vez de arreglar la vida, porque yo solía sentarme a comer, piense y piense y piense, y trago y trago y piense, piense. Y lo único que hacía era arruinarme la comida. ¿Alguien de ustedes se arruinó la comida? Para no sentirme solo, los que han arruinado su comida pensando pendejadas, por favor, si son tan amables. Miren, uno de mis primeros cambios. Todos los sábados, cuando yo llegaba de trabajar, ya habían comido todos y eso me daba mucho coraje. Pero mucho coraje. Y me ponía mal y le decía a mi mamá, ¿dónde están mis hermanas? Que me sirvan mis hermanas. Hijo, no están, yo te sirvo. Tú quítate, eres muy lenta. Y terminaba comiendo solo, lanzando trastes así. Miren, en Alanón descubrí por qué. Porque mi papá los sábados salía más temprano y comían más temprano. Y yo salía a la misma hora y no me esperaban. No, me esperaban porque el güey había salido más temprano. Era puritita envidia. Pero no me daba cuenta. Yo decía que me enojaba cuando no comía. ¿Saben que me di cuenta muy rápido en Alanón de eso? Y entonces el siguiente sábado que llegué a la casa, me preparé. Tenía hambre y estaba enojado, que era más bien como una postura. Y mi mamá siempre me decía, ¿ya comiste, hijo? Mamá, sabes que no como en la calle, ¿por qué me preguntas eso? Tú sabes que nunca como en la calle y siempre me preguntas si ya comí, sabes que no comí. Cálmate, hijo, mientras llegas te sirvo. Ay, sí, mientras llegas te sirvo. Pero aquel sábado llegué enojado, igual, tantito, pero decidí no mostrarlo y dijo mi mamá, ¿ya comiste, hijo? No, mamá, no he comido. ¿Pero por qué me preguntas si ya comí? Si sabe que no. Pero, no he comido, mamá, no he comido. Llegué, dejé mis cosas, me lavé las manos, vine al comedor. Me acuerdo, se usaba por aquella época un cuento de Archie. No sé si ustedes recuerden a Archie. Y Betty, ¿sí? Y miren, estaba el cuento, lo agarré, lo abrí en la mesa, que estaba leyendo el cuento tan tranquilo mientras esperaba de comer, pero no era cierto, miren, estaba, qué lenta mi mamá. Y veía la cocina, y mis hermanas huevonas, ¿dónde están que no le ayudan? Pero hoy no voy a decir nada.
Porque estoy practicando el programa. ¿Qué les gusta? 10 minutos después, mi plato calientito, mi refresco y mi madre sentada enfrente de mí. Cuando cada sábado comía solo porque hacía berrinche, ¿se acuerdan? Y hoy no hice berrinche. En cuanto empecé a comer, desapareció la rabia y mi mamá empezó a platicar conmigo. ¿Saben qué le dije? Mi mamá era Lanón. Y le platiqué lo que acababa de hacer. Miren, empezó a llorar mi mamá así tranquilamente y me dijo, ¿ves cómo sí se puede, hijo? Y ese día aprendí que de solo proponérmelo yo podía hacer un cambio en mi conducta, aunque no lo sintiera. Y empecé por hacerlo. Muchos años después leí un libro donde la autora dice, cambiar crea angustia y duda. Y yo le agregaría, y temblorina, y sudoración corporal, y sensación de ridículo. Porque a veces pienso, no, este no soy yo, esas son pendejadas, los alanones están mal, porque tú como que sigues queriendo estar jodido. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero luego otra parte de tu cerebro dice, pero es que yo voy a cambiar, ellos no tienen programa, yo sí, ellos no saben lo que yo estoy intentando, yo sí. Y empieza una lucha aquí adentro contigo, y esa lucha es permanente. Ese es el proceso de la recuperación, y tengo que empezar hoy a hacerlo distinto. ¿Saben? Tuve que aprender qué hacer con mis manos, a recomponer mi cara. Un día en el grupo un compañero dijo, no soy culpable de la cara que tengo, pero sí de la jeta que pongo. ¿Vieran cómo me impactó eso en la vida? Eso es una frase que he usado estos 30 años porque me impactó. ¿Saben qué descubrí? Yo le podía colgar jeta a todo el mundo. Pero cuidado y alguien me colgara la jeta a mí porque me iba a pelear. ¿Y tú qué traes? A mí no me andes con tus cosas, ni me pongas esa cara porque yo... No sé si conocen a alguien que le cuelga jeta a todo el mundo, pero no permite que nadie le cuelgue jeta a uno. ¿No vino? Y saben que descubrir eso me impactó. Otra cosa que empecé a hacer es callarme la boca. ¿Vieran qué dificultad callarme la boca? Porque yo siempre quería tener la última palabra y poner los tildes sobre las señas y los puntos sobre las íes. Final. He dicho. Pero me empecé a callar la boca. No sé si aquí hay alguno que siempre quiere ser el último en decir, he dicho. No vino. Bueno, sí vinieron algunos que alzan la mano, otros que se ríen al ser descubiertos. Fíjense, la cuestión es, de pronto me doy cuenta y me callo la boca. Y un día descubro que no es necesario que yo ponga todos los puntos sobre las íes. Y que si me callo puedo escuchar más y puedo aprender más. Y me callo. Porque yo era de los que... pero permíteme, bueno, ahorita que acabes te voy a poner en tu lugar. Ya no es mi papel. Mi papel es ponerme en mi lugar a mí, no a los demás. Y entro en ese proceso. Miren, platicarles todo lo que he hecho durante todos estos años con este proceso sería como estarnos un mes con sus noches aquí. Pero sí quiero decirles más. Miren, empecé con el primer paso un buen día y lo primero que admití, y se los voy a confesar porque muy pocas veces lo confieso, yo era una persona con una necesidad imperiosa de tener a alguien en mi vida. Tenía 28 años de edad y mi relación más larga había durado un mes cuando vine a Al-Anon. Yo era un verdadero fracaso en la relación de pareja. ¿Conocen algún fracasadillo de pareja que... para no sentirme tan jodidamente solo, si son tan amables? 50 minutos más, compañero. Aunque le faltó el 0 porque nomás dice 5. Fíjense, una noche, cenando con un compañero unas tortas allá en México, le dije, hoy he admitido algo que nunca creí ser capaz de admitir. Todavía ni siquiera sabía que admitir mi incapacidad era para empezar a trabajarla y volverme capaz.
No, yo sabía o me daba cuenta en aquella época que admitir mi incapacidad era como declararme incapaz para siempre y vivir en paz con ello, ¿sí? No sabía que me podía volver capaz todavía. Afortunadamente me volví capaz. Pero fíjense, le dije, hoy admití que soy incapaz de establecer una relación de pareja. No puedo hacer eso. Así es de que me quedo en paz. Y ¿saben que entró una paz en mi corazón? Porque como soy incapaz, entonces ya no voy a llorar, ya no me voy a desesperar, ya no me voy a angustiar, ya no voy a buscar como desesperado, porque soy incapaz. Y ¡pum!, entró la paz en mí. Fue lo primeritito que admití con el primer paso, mi incapacidad de establecer una relación de pareja. Miren, con el tiempo y un ganchito aprendí a ser parejo con mi pareja. Y me ha ido tan bien en ese renglón también porque descubrí algo. Se los platico rápidamente. Cuando yo vine a Al-Anon, a nivel emocional, reptaba. ¿Saben lo que quiere decir la palabra reptar? Arrastrarse en el suelo como los reptiles, como las víboras. Emocionalmente yo reptaba. ¿Saben a quiénes conocía? Reptiles. Y se truena muy gacho cuando son dos reptiles. ¿Sí me explicó? Conforme yo empecé a hacer cambios en mi conducta cuando entré en el proceso de la recuperación, aprendí a gatear emocionalmente. Y conocí a alguien que gateaba. Y por primera vez en mi vida tuve una relación que duró récord olímpico, medio año. ¡Guau! ¡Guau! Tronamos porque estábamos bien jodidos, ¿verdad? Pero de todas maneras fue mejor. Seguí. Miren, yo empecé a callarme la boca, empecé a hablar de mí por primera vez en la vida, empecé a hacer cambios en mi conducta, empecé a usar el insomnio para hacer cosas buenas mientras lo podía quitar, ya no sufría el insomnio. O sea, muchas cosas. Empecé a llevar un libro a la cola del banco y para no desporticar contra nadie. Empecé a estudiar cada día algo. Empecé a hablar con Dios aún sin creer en Él porque un sacerdote me dijo, tú de todas maneras háblale, Él escucha aunque no creas. Y dile que yo te dije que le dijeras. Y así empecé, pues me dijeron que te dijera. Y así empezaba y me siento ridículo de hablarle a nada porque no creo, pero me dijeron que te dijera y ahí está todo y a ver qué haces porque me dijeron que te dijera. Pero empecé a moverme en la vida, ¿sí me explicó? Y empecé a obedecer. Yo pienso que una de las cosas importantes de mi vida es la obediencia. Un día, con todos estos procesos, aprendí a caminar emocionalmente, o sea, empecé a sanar y conocí a una persona que caminaba 1 año de relación. ¡Wow! Y además no se terminó por mí por primera vez, porque yo les platicaba la triste historia de mi jodida vida, pues salían corriendo, yo hubiera salido corriendo con un güey tan enfermo como yo. ¿Cierto o no? Y un día aprendí a volar emocionalmente y encontré una águila y tuve una relación de años y años y años. Fue bello y aprendí dejé de ser posesivo. Sí saben el himno a la posesividad, ¿verdad? ¿No se lo saben? Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire. O sea, no respires. Ajá. Aquí no hay de esos jodidos, ¿verdad? Posesivos. Se me quitó la posesividad. También hay otro himno, el femenino de la posesividad, ¿lo conocen? Lo canta Paulina Rubio. Mío, 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 ese hombre es mío, mío, mío. Cabrón, pues ¿qué, lo comprates o qué? ¿O cuánto? Si nadie es tuyo, nadie es tuyo. ¿Saben? Hasta en ese renglón mi vida cambió. Cambió en el aspecto sexual, porque por primera vez en mi vida empecé a hablar de mi sexualidad con alguien y yo descubrí, no fui educado ni 10 centavos sobre sexualidad. Y me empecé a educar junto con mi madrina y cambió mi vida social. Empecé a tener relaciones sociales con gente fuera de Al-Anon y crecí en ese aspecto. Yo tengo contactos sociales, no solo con gente de Al-Anon, sino fuera de Al-Anon de una manera extraordinaria. Tengo amigos en todo el planeta Tierra. Y eso, cuando yo vine aquí no tenía más que uno y era hijo de un alcohólico y nunca me buscaba.
Y andaba yo como dedo solo por la vida. Hoy no, hoy no. Aprendí a pensar, pero de eso es mi siguiente tema. Así es de que ahí la dejo. Es decir, aprendí a perdonar. Aprendí a relacionarme en armonía con el mundo. ¿Saben que empecé a arreglar mis asuntos con cada persona? Y al reparar los daños que les hice y al perdonar los que me hicieron, estuve en paz con todos. Yo no cargo a nadie en mi corazón. No le debo nada a nadie, no quiero cambiar a nadie, no quiero que nadie entienda, porque llegué a un punto en que yo entiendo que el otro no entiende y me quedo en paz con ellos. Este ha sido un proceso. Ha valido la pena. Mi vida no es ni con mucho lo que era cuando yo llegué aquí. Quizá no sea lo que yo anhelo que sea, pero le doy infinitas gracias a Dios por no ser la persona tan jodida que yo era como cuando llegué aquí. Gracias al proceso de recuperación. Pero ha costado mucho trabajo, muchas noches, mucho pensar, mucho hablar con mi madrina, mucho ir a la junta, mucho leer, o sea, muchísimo trabajo. Quien no quiera hacer el trabajo, es mejor que se vaya y que se den toda la torre para que regrese convencido que tiene que trabajar con usted mismo. Muchas gracias. Vamos a tener